Bien, esta clase está dedicada principalmente a reflexionar sobre las fuentes, ¿m? Es decir, las fuentes que los cristianos y cristianas tenemos para poder acceder a Jesús. ¿M? Entonces, punto número 1 se titula justamente El problema de las fuentes. ¿M? El problema de las fuentes. Eh, no sé si ustedes se habían preguntado alguna vez, pero ¿saben ustedes cuál es nuestro acercamiento cristiano a Jesús? Es decir, ¿cómo a lo largo de los siglos hemos conocido a Jesús? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? Eh, y si se han hecho la pregunta, si se han planteado la respuesta también, ¿no? Pueden abrir sus micrófonos para participar, ¿no? No necesitan tenerlos cerrados. No sé si se han hecho esa pregunta. ¿M? ¿Cuál es Sí, nuestro acceso a Jesús? ¿Sí? ¿Y yo me lo he hecho, a qué respuesta han perdón, llegado? yo me la he hecho sobre todo estos últimos 3 años, Ajá. me la he hecho. Y estoy en un proceso, ¿ya? Ujú. Porque no me quiero No, amarrar como en un antes a momento, respuesta. en un momento te silenciaste, Nora, y no logramos escuchar. Ya, perdón. No, no estoy silenciada. No, no, pero te silenciaste, quiero decir, nos estabas hablando y te silenciaste y no pudimos escuchar el Se argumento cortó. central. Ah, se cortó. No, pero ¿Y ahí me escuchás? ahí ¿Ahí sí me te escuchás? escuchamos. Sí, sí. Ya, no, yo te decía que precisamente en estos 3 últimos años, yo lo pondría entre comillas de crisis existencial. eh, Me he cuestionado mucho el tema de las fuentes, de, esto, de por qué creer a pie junto la versión que se nos cuenta y de precisamente darme cuenta que mi acercamiento era a través de la religión católica, ¿ya? Era solo de un sector Ujú. y, y ahora siento que es universal, o sea que cada grupo que tiene su propia creencia, que en el fondo están todas bajo el alero de Dios, tienen una forma de llegar a Él, po, Ujú. y todas son válidas, po, y eh, ninguna está por sobre otra. Y he tenido el interés de conocer otras llegadas, otras visiones, otras maneras de ir como, por eso estoy aquí, po, Bien, muy bien, porque me provocaba mucha alegría que tú fueras quien liderara esto. muy bien. Te fuiste en la profunda, diría el otro, ¿no? Es decir, te Chuta, fuiste a nivel perdón, existencial. No, no, está muy bien, está muy bien. perdón. Te fuiste a nivel existencial y eso está muy bien también, pero lo decía más en sentido práctico, teórico práctico, es como una contradicción, ¿no? ¿Ya? Pero quiero decir, ¿cuál es, independiente de dónde tú participes, la comunidad cristiana donde tú Ujú. participes, a eso me refiero, ¿no? ¿Cuál es nuestro acercamiento, cuál es nuestro vehículo, digamos, para conocer a Jesús? ¿Cuál ha sido tradicionalmente? Esa es un poco la pregunta. Es casi una pregunta retórica porque la respuesta como que debe surgir inmediata, ¿no? Claro, Prácticamente nuestro único medio a través del cual conocemos a Jesús es a través del Nuevo Testamento, ¿no? Sí, Eso obvio. como primera cosa, ¿no? Claro. Eh, pero, y aquí un poco retomamos lo que decías, Nora, para que veas que no hay palabras que sobran. em, Claramente el Nuevo Testamento, perdón, es nuestra fuente primaria, principal y casi única que los cristianos tenemos para acercarnos a Jesús, ¿no? Lo que para los mismos cristianos nos plantea una dificultad, ¿no? Y esa dificultad es la objetividad. Es decir,
qué posibilidades real tenemos de acercarnos a Jesús desde un texto que tiene, de un texto, de muchos textos, porque el Nuevo Testamento tiene 27 libros, digamos, ¿no? ¿Qué posibilidades reales tenemos de acceder a Jesús desde un libro que tiene una intencionalidad, ¿no? Esa es Ujú. primera cosa, Eso ¿no? es, No sé si me expliqué bien, exactamente. ¿sí? Perfecto. Ahora bien, eh, no hay ningún texto antiguo, ni tampoco moderno, que no tenga una No sea intencionalidad, objetivo. ¿no? Es decir, Así es. todo, por ejemplo, si uno lee la historia entre comillas, porque no son los mismos conceptos actuales a los de la antigüedad. Si uno intenta acceder a la historia, por ejemplo, ¿no? Del Imperio Romano, a la historia del Imperio Bizantino, a la historia de incluso de la Iglesia, uno se da cuenta en el proceso crítico de lectura que la historia te la cuentan los triunfadores, ¿no? Ujú. Los triunfadores. Entonces, Sí. por ejemplo, yo tengo aquí un librito que es muy interesante, que no se los sugiero, solo se los muestro, porque hay que tener, y no porque no crea en sus capacidades intelectuales en absoluto, ¿no? Sino porque me parece que hay que tener un poco de alguna experiencia teológica al respecto, este librito que se llama El otro Jesús, la vida según los evangelios apócrifos, ¿no? Eso es el Que es que un, quiero yo, po. que es un poco, que es un poco la visión de, comillas, los cristianos derrotados, así Ok. llamados cristianos derrotados. Pero no cristianos derrotados porque se les haya hecho desaparecer ni nada de eso, sino porque en definitiva sus propuestas evangélicas no entraban, ¿no? En el marco de un Jesús que contuviera esos dos elementos que son importantes en la profesión cristiana, ¿no? En la profesión, me refiero a la fe cristiana, ¿no? Como son la dimensión que lo define muy bien el concilio de Nicea, segundo concilio de la Iglesia, ¿no? Que en Jesús subyacen dos naturalezas, ¿no? La naturaleza humana y la Humana y la naturaleza divina. divina, ¿no? Entonces, el problema de las fuentes de los evangelios apócrifos, que por este último tiempo, y en especial gracias a Dan Brown, con su libro, ¿cómo se llama? Bueno, con toda su Código literatura, Da Vinci. ujú, el Código Da Vinci, claro, justamente, eh, han hecho publicidad a estos textos, pero insisto, estos textos no son sino leyendas, en el mejor sentido de la palabra. Son muy entretenidos por lo demás, ¿no? Pero no son sino leyendas que plantean la imagen, y vamos a hablar también de ello en el caso del Nuevo Testamento, que plantean la imagen eh, un tanto creativa, sui generis, de Jesús, ¿no? Que pone el acento en la dimensión más bien divina, pero que se olvidan de la dimensión humana de Jesús. ¿M? Elemento muy importante porque como vamos a ver en la próxima clase, Jesús es un ser humano, ante todo, ¿no? Eh, es un ser humano como tú y como yo, en todo el sentido de la palabra. Es decir, que tiene, lo vamos a ver, pasa por momentos de tristeza, pasa por momentos de gozo, de alegría, pasa por momentos de confusión, la expresión de la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el mejor signo, sea o no una expresión teológica puesta en Jesús, en boca de Jesús, expresa muy bien su dimensión humana, cómo él se siente en un momento, si ustedes quieren, definitivo de su vida, definitivo, no porque sea solamente final, sino que en un momento importante, fundamental de su vida, cómo él se siente totalmente abandonado por Dios. ¿M? Ese elemento, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Si ustedes profundizan, es parte de la experiencia humana, no divina, digamos, ¿no? O sea, la divinidad no se puede sentir abandonada de sí misma, ¿no? Somos los seres humanos los que vivimos esa experiencia
de sentirnos abandonados, de experimentar el sufrimiento, de experimentar el hambre. El pobre Jesús, itinerante Jesús, debió haber pasado más hambre que el Chavo del Ocho, diríamos, ¿no? En términos poco académicos, muy entonces ese elemento es importante tenerlo a la vista, ¿no? Nuestra fuente primaria, no la única, nuestra fuente primaria de acceso a Jesús eh, es el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento en donde confluye, y aquí hay un aspecto muy interesante, a propósito de lo que decía Nora, donde confluyen no solamente una imagen de Jesús. ¿Mm? Si uno, basta que uno lea los 4 evangelios para darse cuenta de que estamos ante distintos accesos a Jesús. Cada evangelista, también San Pablo, que no es evangelista, pero es un escritor connotado en el Nuevo Testamento, con cartas suyas que son originales, otras que no son originales, pero probablemente son de su comunidad, que tienen también su propia cristología, es decir, su propia imagen del propio Jesús. Y todo ese material confluye en el Nuevo Testamento, muy en contra de lo que intentó después la misma iglesia con su dogmática, es decir, implantar un pensamiento único en relación a Jesús, ¿no? Y por eso los evangelios apócrifos, si ustedes quieren, plantean un interrogante interesante, ¿no? ¿Por qué esos evangelios concretamente quedaron fuera del canon del Nuevo Testamento? ¿Mm? Bien, pero no obstante eso, no obstante lo dicho, el acceso al Nuevo Testamento que hemos tenido durante estos 2000 años de caminata, ya 2000 años de caminata, porque el escrito más antiguo son las cartas de Pablo, luego los evangelios, la construcción de los evangelios y todos los textos de los 27 textos que conocemos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, ya casi 2000 años de caminar junto al Nuevo Testamento. Solo en los últimos 200 años, y en gran parte gracias al avance de las iglesias protestantes, que no las evangélicas pentecostales, ojo con ello, ¿no? El fenómeno del mundo evangélico pentecostal es toda una temática, ¿no? Aparte, que no vamos a tocar por respeto, porque estamos en estos días celebrando justamente las iglesias separadas, ¿no? Esa era la razón del feriado de ayer, ¿no? La celebración de la Reforma, digamos, ¿no? Que fueron pioneros justamente no solo en la traducción. Uno de los grandes aportes de Lutero al estudio de la Biblia justamente fue su traducción, y no solo, diríamos, a la Biblia, sino también a la lengua alemana. Logró consolidar con su traducción al alemán, es decir, a su lengua vernácula, logró también consolidar la lengua alemana, ¿no? La lengua alemana es hija, si ustedes quieren, de Lutero, que logró con un texto que se leyó profusamente, porque en ese sentido hay que reconocer el Lutero, bueno, muchísimas cosas hay que reconocerle al Lutero, entre otras, de hecho hoy día sería canonizado con una visión un poco más abierta, dentro de la Iglesia Católica sería canonizado, porque sus sermones sobre la Virgen María son de lo más piadoso de este mundo, ¿no? Pero poco divulgados justamente porque, sobre todo en algunas corrientes, se sitúan de manera más crítica frente a la Iglesia Católica, y entonces, pues, en fin, tienen todo un rollo ahí en el que no vamos a entrar hoy día, pero ellos fueron los pioneros ya digo, en la traducción y en el La estudio traducción. de la Biblia, a la que la Iglesia Católica se sumó un poco más tardíamente, bastante más tardíamente. Ellos nos llevan por lo menos 100 años más
100 años nos llevan 100 años de estudios bíblicos, tanto en lo que dice relación con la semiótica, es decir, con el estudio propiamente de las palabras, porque el texto original del Nuevo Testamento está en griego, por lo tanto, con un intento de volver a la fuente, al griego bíblico, como luego a la teología, a las teologías subyacentes, es decir, a las teologías que están a la base de los textos del Nuevo Testamento. Ese elemento es muy importante porque hoy día, en el mundo de los estudios bíblicos, se citan indistintamente autores que son o católicos o protestantes, ¿no? No, en el mundo del estudio bíblico no hay esa distinción nuestra, digamos, ¿no? Que es más bien organizativa del pueblo de Dios, ¿no? Que si tú eres, no sé, anglicano o eres presbiteriano o eres en fin, de alguna, u ortodoxo. eh, eh, en el mundo de la Biblia, de los estudios bíblicos, esa distinción es menos clara, porque hay un trabajo conjunto muy interesante, entre otras cosas porque hay un proceso también de acercamiento de las iglesias, no en pro de un dogma único, en realidad la diferencia entre, por ejemplo, ¿no? el mundo luterano con el mundo católico es una cuestión meramente teórica. Eso no significa que en el futuro, pienso, el mundo luterano tenga que asimilarse al mundo católico. No, ahí en ese sentido estoy con la Nora, ¿no? Yo creo que perdón lo del artículo antes del nombre, pero es costumbre chilena, ¿no? Eh, yo creo que hoy hay cada vez mayor posibilidad Apertura. de experiencias distintas dentro de la misma comunidad. De hecho, me consta, porque lo conozco la experiencia, que en mundos más bien alejados, donde la clerecía no llega, porque no llega por número, por capacidad, porque todavía los curas no tienen el don de la bilocación, como para estar en varias partes a la vez, ¿no? Las religiosas, sin mayor problema, se juntan con el pueblo de Dios, los reúnen, escuchan la palabra y celebran la Eucaristía, ¿no? Es decir, en un rito muy menos estructurado a la misa, ¿no? Ujú. Abierto. Que es tan diríamos, cuadriculado, ¿no? Tan poco expresivo de una dimensión que parece que es la dimensión de la subjetividad, de los sentimientos, de los afectos, de todo el mundo interior, ¿no? No racional, sino de todo el mundo interior que como no hay estructura necesariamente, es mucho más vivencial y por lo tanto que tiene mucho más que ver con el sentido, ¿no? En fin, no vamos a entrar en eso porque esta clase se está grabando, no quiero que me quiten el permiso. Bien, eh, sin embargo, lo dicho, alguna pregunta hasta ahí, no sé, algún comentario, Quería que en primer lugar quedara clarísimo, ¿no? Que nuestro acceso a Jesús, eh, concretamente, es el Nuevo Testamento, ¿m? Pero no una lectura inocente del Nuevo Testamento, sino una lectura que hoy día nos podemos permitir, que es una lectura eh, que pasa por la Dirigida. criba científica, que pasa por la criba, quiero decir, por el aporte que hacen las ciencias, concretamente la ciencia histórica, hoy también las ciencias sociales, y cómo es que hacen ese aporte. Pues claramente hoy día el concepto de historia, y por eso hablaba de historia recién, hoy día la ciencia histórica es mucho más rigurosa, no solo en el estudio de los hechos, sino también en el estudio de las diferentes ideologías que convergen, ¿no? O sea, un estudio, les decía recién, ¿no? La historia, entendida en términos antiguos, tenía mucho que ver con la historia escrita por los triunfadores, ¿no? Hoy día en la ciencia histórica ese elemento está puesto en cuestión
justamente porque hay, también en el caso de la historia de Chile, hay Salazar, no sé si lo ubican, ¿no? El historiador Salazar ha hecho, ha trabajado, ha entregado toda su vida justamente a hacer una reflexión desde abajo, ¿no? Desde el pueblo, diríamos, desde la experiencia de los últimos. Y esa lectura hoy día también es posible hacerla, y por eso el librito que les mostraba, ¿no? La historia un poco de los cristianos que fueron, comillas, teóricamente derrotados, pero que subsistieron después en el mundo, en el siglo XIII, pienso, ¿no? En el Protestante. mundo de los cátaros, en fin. Y hoy día, podríamos decirlo así, en el mundo evangélico pentecostal, que es otra cosa, ¿no? ¿Y por qué es otra cosa? Diríamos, ¿no? Porque, y claro, de alguna manera lo- las iglesias separadas tradicionales, díganse luteranos, anglicanos, calvinistas, incluso son relativamente críticos frente al fenómeno pentecostal, diríamos, evangélico pentecostal, porque hoy, en el pasado lo fueron los católicos, o sea que no hay problema. Hoy tienen más un poder político que influyen en las elecciones concretamente. Toda la bancada que tiene Bolsonaro en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores en Brasil, es una bancada evangélica, con la contradicción de que son sionistas, es decir, financian al Estado Mm, sionista de Israel. Y una contradicción in terminis, porque más que solo en términos, una contradicción hasta ontológica, ¿no? Porque eh, el cristianismo, si ustedes quieren, fue marginado del mundo judío, ¿no? Entonces, pues no, es difícil entender esa dinámica, pero ¿por qué? no solo en Brasil, sino también en los Estados Unidos, que son los grandes financistas del Estado israelí. No, no son solo los judíos, sino también estos, comillas, cristianos sionistas, es decir, que se identifican con el partido sionista gobernante en Israel, que tienen todo un rollo ahí, que es geopolítico, eh, y que quieren implementar un, un reino que por lo demás tuvo muy poca tiempo histórico, ¿no? Cuando uno piensa en el reino de Israel, en realidad se reduce a muy pocos siglos, ¿no? A muy pocos siglos Es más, si uno lee bien los profetas, puede darse cuenta de que Yahvé, el Dios Yahvé, ¿m? Se resistía a la monarquía, se resistía a dar al pueblo una monarquía. Es la dureza del corazón del pueblo, ¿no? Y el querer asimilarse a los otros pueblos circundantes, que finalmente Yahvé se aburre de este pueblo y les da una monarquía. ¿M? Y no quiere la monarquía principalmente porque la monarquía que en su forma organizativa crea clases sociales. Mira, el dios Yahvé es un dios bastante antisistema, ¿no? Es contrario, ¿no? A las clases sociales. Porque lo propio del Dios Yahvé es que es un Dios que quiere comunidad, que quiere igualdad entre los seres humanos, ¿no? Y por eso todo el rollo de la ley, todo el rollo de la forma organizativa, ¿m? De la forma organizativa del pueblo de Dios, etcétera, etcétera, ¿m? Que es solidaria ante todo, ¿no? La ley es una ley solidaria, de solidaridad. Bien, eso en primer lugar. ¿Alguna preguntita sobre eso? Solamente quería reforzar ese elemento, ¿no? ¿No? No, Bien. Pero también tenemos otros accesos a Jesús, ¿m? Que son interesantes tenerlos en cuenta, pero del mismo modo que el acceso al Nuevo Testamento pasa por esta dimensión crítica, ¿m?
también es necesario mirarla con criticidad el aporte que nos hacen las fuentes no cristianas al acercamiento de Jesús, ¿no? Al acercamiento a Jesús. Y diríamos, tenemos como tres fuentes principalmente no cristianas que nos hablan del hecho cristiano, ¿no? Que nos hablan del hecho cristiano. La primera de ellas es el filósofo pagano, pagano en el sentido simplemente no cristiano, ¿no? No esa connotación negativa que le hemos dado ahora, ¿no? Alguien le dice a otro, eres un pagano, para decirle, no sé, no tiene, eres un tal por cual. No, Credo. no, 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 pagano simplemente como no cristiano, que se llamaba Celso en el siglo segundo, que cuestiona la veracidad justamente de las escrituras cristianas, afirmando que un elemento que por lo demás es absolutamente constatable en el Nuevo Testamento, la razón le indicaba recién, que los evangelios eran contradictorios entre sí. Y digo, es un elemento que señalábamos recién porque decimos que en el Nuevo Testamento no hay una cristología, es decir, no hay un solo modo de entender a Jesús. La maravilla, la grandeza del Nuevo Testamento es que confluyen muchas cristologías en... Ya. Bien, para este filósofo Celso, esa eso que para nosotros es una maravilla, ¿no? La confluencia de muchas cristologías, él lo ve como contradicción y dice, pues, en realidad el cristianismo es una tontera porque hasta sus libros se contradicen entre sí, ¿no? No hay coherencia teórica en torno a Jesús. Y a su vez, el teólogo cristiano Orígenes hace referencia también a este elemento. Hay que decir que Orígenes es un padre de la iglesia que aunque fue finalmente excluido de la iglesia, es el padre de la interpretación alegórica, es decir, no la interpretación alegórica se contrapone a la interpretación estricta, ¿no? de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, eh, que si bien que es la lectura de alguna manera que hacen estos grupos evangélicos pentecostales, ¿no? Eh, y sin embargo, y aquí está la contradicción, siendo el padre de la interpretación alegórica de la Biblia, la interpretó en su vida literalmente. A propósito del texto aquel que dice, si tu mano es objeto de pecado, córtatela, ¿no? Porque más vale entrar manco en el reino de los cielos que todo el cuerpo, irse entero a la ajena, ¿no? Al fuego eterno que todo lo consume. Y entonces este berraco, ¿no? Hizo una interpretación literal de ello y como cierta parte anatómica de su cuerpo le provocaba problemas, se los cortó, ¿no? Se cortó Mm, cierta parte anatómica y por esa razón no fue ordenado sacerdote, ¿no? mm, No, por eso no fue ordenado sacerdote, porque, ya digo, siendo el padre de la interpretación alegórica de la Biblia, él se cortó los testículos, ¿no? Porque le causaban problemas en su, en fin, en su eso. seguimiento, ¿qué sería, no? Entonces, pues, ¡pup! Acabó con el problema de raíz. Pero eso le provocó otra problemática que no pudo ordenarse, nadie lo ordenó sacerdote, y por ¿Por algunas qué? posiciones que se consideraron, perdón, extremas, fue finalmente excluido de la catolicidad, diríamos, ¿no? Pero se le reconoce, eso sí, primero era un hombre inteligentísimo, ¿no? Inventó una cosa que para nosotros hoy que con suerte nos manejamos en estos medios, ni siquiera somos capaces de poner una pinche canción en el Zoom. Inventó en su época, siglo segundo de nuestra era cristiana, inventó eh, un texto bíblico de 10 columnas, ¿no? Donde
él puso la Biblia en 10 lenguas distintas, ¿no? Eso hoy día, eh, eso tiene un nombre, ¿cómo se llama? Técnico, que ahora no me viene a la cabeza porque solo son cosas que se me van acordando a partir del origen de este personaje, pero lo que significaba un manejo del texto bíblico, no solo en la lengua original, griego, sino también latín, porque es un padre latino, etcétera, que llegaba a esa capacidad, ¿no? De poner en 10 eh, secuencias distintas, sinopsis distintas, y manejar en ese sentido los textos principales del Evangelio. ¿Mm? Pues bien, él dice, ¿no?, que a causa justamente de las diferencias que hay entre, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que es una diferencia notoria, a los demás evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, muchos pierden la fe en los evangelios como si no fueran, perdón, verídicos ni escritos por inspiración del Espíritu, muy divino, ni preciso en referir los hechos, ¿no? Bien, por lo tanto, ya en el siglo III surge con fuerza la problemática de eh, eh, la vericidad de los evangelios a partir de este hecho que para nosotros hoy se revela como positivo, ¿sí?, que es la distintas teologías, las distintas cristologías como formas de percibir a Jesús que confluyen en el Nuevo Testamento. Bien, bien. Otro autor antiguo, Porfirio, en contra de los cristianos, perdón, declara que los evangelistas, perdón, son inventores, no historiadores, de los acontecimientos realizados en torno a Jesús. Cada uno de ellos escribió no en armonía, sino en desacuerdo, especialmente en lo que se refiere a los relatos de la pasión. ¿Mm? No sé si lo hablábamos el otro día, porque yo hablo tantas cosas y en tantas partes que ya no me acuerdo dónde lo digo, que probablemente los relatos de la pasión sean los relatos escritos más cercanos al acontecimiento de Jesús, ¿no? En las diferentes versiones que los conocemos, ¿no? Es decir, los que son herederos de Marcos, del Evangelio de Marcos, que es probablemente el más antiguo, a el Evangelio de Juan, que es ya una elaboración bastante refinada y uniforme, diríamos, ¿no? Porque hay detrás una teología que la sustenta, una teología coherente que la sustenta, a diferencia de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, eh, que, digamos, tiene su propia versión de la pasión, ¿no? Pero la pasión del Señor, es decir, el relato que comienza, dependiendo de los autores, en la última cena hasta la muerte de Jesús en la cruz, los relatos de apariciones son más posteriores, ¿no? Son posteriores al hecho, al hecho de la escritura, ¿no?, de los evangelios. Eh, Son los relatos más cercanos al acontecimiento de Jesús. Este elemento es importante tenerlo a la vista, ¿no? Es importante tenerlo a la vista. Concretamente el Evangelio de Marcos es, dicen los estudiosos, es un relato de la pasión, muy bien construido, con una gran introducción que es todo lo demás sobre Jesús, ¿no? Es decir, su predicación, sus relatos de dichos, su colección de dichos, perdón, su colección eh, de parábolas, su colección de pequeños
sentencias dichas por Jesús, algunas de las cuales son reconocidas por los autores como palabras del mismo Jesús, ¿no? Ipsísima verba Jesús, ¿no? Por ejemplo, la expresión Abba, para referirse a Jesús, perdón, la expresión de Jesús para referirse a su Padre, sea una expresión propia de Jesús. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque los evangelios están escritos en griego, y la palabra Abba es una palabra hebrea. Entonces, los autores cristianos de lengua griega sintieron que era casi una traición a Jesús cambiar la palabra, ¿no? Porque esa venía de la misma experiencia de Jesús, ¿no? Como esa hay muchas otras palabras de Jesús que la tradición nos ha legado. Por ejemplo, ¿se acuerdan de alguna más? Que los autores, que los autores conservaron en Hayan su lengua original. conservado. Ah, la expresión talita kumi probablemente también sea propia de Jesús, ¿no? Original. Niña, a ti te digo, levántate, ¿no? Es la hija de la sanación de la hija de Jairo. Probablemente las bienaventuranzas y probablemente las de Lucas, ¿no? Sean las más originales, es decir, salidas de la boca del propio Jesús. ¿Y por qué Okay. las de Lucas? Porque las de Lucas son las más reducidas y uno puede ver, puede encontrarse ahí, ¿verdad? Con una experiencia que tiene que ver con la realidad de Jesús, que se mezcla con los pobres, se mezcla con los enfermos, se mezcla con los llorosos, se mezcla con los hambrientos. Ante las bienaventuranzas de Mateo, que son claramente una elaboración teológica, porque la comunidad de Mateo es una comunidad económicamente mucho más estable, ¿no? Aunque las comunidades cristianas confluyen, perdón, igualmente pobres y ricos, en la comunidad de Mateo principalmente hay muchos ricos, y por eso Mateo se siente la necesidad de bienaventurados los pobres de Lucas a decir, pues, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Un poco para no dejarlos al margen de la bienaventuranza. Lo que no es una traición al Evangelio, porque vamos a ver en su momento, que cada Evangelio, si bien hace referencia a Jesús, si bien hace referencia a Jesús, lo que hace es que cada evangelista hace una lectura en su comunidad teniendo en consideración las problemáticas de su comunidad, ¿sí? Y ese es un elemento muy, muy, muy importante. ¿Me aguardan un segundito? Voy a hacer una cosa que considero oportuna. Momentito. Pueden descansar, ir a buscarse un cafecito, un tecito, no sé. Bien. Entonces, segundo punto, ¿no? Las fuentes no cristianas que nos hablan del acceso a Jesús. Ese era el punto, ¿no? Llevamos tres. Y sí, y que ponen especial atención a las contradicciones, ¿no?, que hay en los evangelios. Insisto que para nosotros hoy día, lectores críticos, pero críticos no en el sentido de criticones, ¿no?, sino críticos en el sentido de que tenemos muchos más elementos de
para hacer una lectura del Nuevo Testamento, porque tenemos un acceso, ya digo, desde las ciencias históricas, desde las ciencias sociales, desde el estudio de la cultura, también es un elemento muy importante hoy día, ¿no? Y la comprensión de la cultura, por ejemplo, de Jesús, de la cultura en la que vivió Jesús, cuáles eran los grandes paradigmas, del estudio de la religión judía, y cuáles eran los grandes principios de la religión judía, y el sometimiento, por ejemplo, a la mujer en esa religión, y cómo Jesús se sitúa en contradicción con esa ideología de opresión. Jesús es podríamos decir hoy día, muy sueltos de cuerpo, pero guardando las distancias del caso, que Jesús es probablemente el primer feminista de la historia, porque incluye en su comunidad, y este elemento es muy importante decirlo, incluye en su comunidad igualitariamente a mujeres y hombres. ¿eh? Y las mujeres que viajan con Jesús y que aparecen en el Evangelio con nombre y apellido, no están a cargo en la comunidad de lavar los platos, de limpiar la mesa, sino que, pon atención, ayudan a Jesús con sus bienes. Es decir, son los que financian la misión evangélica, no andan nada lavando los platos. Son las financistas del proyecto del reino. Ese es un elemento muy interesante porque si uno lo piensa, en profundidad todo el tema de la María Magdalena a propósito del Dan Brown y su código de Da Vinci y que María Magdalena era poco, no poco, porque era la pareja de Jesús, qué sé yo, en realidad no hace sino ocultar este otro elemento que es mucho más interesante. ¿Por qué María Magdalena? ¿Por qué las mujeres que siguen a Jesús son, comillas, de dudosa reputación? No porque sean efectivamente lo que nosotros le hemos achacado a lo largo de la historia, que son mujeres casquivanas, de mala vida, qué sé yo, sino porque son mujeres independientes, ¿m? Que para el contexto de Jesús es como una mal visto, es mal visto, porque en la cultura de Jesús siempre tienes que pertenecer a un varón, sea a tu marido, primero sea a tu padre, luego a tu marido, si hay hijo y quedas viuda, a tu hijo, es decir, la pobre nuera tenía que aguantarse a la suegra, sí o sí, y si no había hijos, quien dice la nuera, también dice el yerno, ¿no? Y si no hay hijos, mm, por la ley del levirato, casarte con el hermano para que te dé descendencia. Es decir, siempre una dependencia masculina. ¿m? Siempre una dependencia masculina. Y por eso, esa es la razón por la cual las seguidoras, discípulas de Jesús, son mal vistas en la cultura de Jesús, no tanto en la comunidad cristiana, porque probablemente muchos discípulos iban con sus esposas en la predicación, ¿no? En la predicación itinerante de Jesús, sino principalmente estas que son solteras o van solas, ya digo porque, pues, eso, son Divertida, divertida. consideradas libertinas, ¿no? Porque son independientes. ¿no? Y hay, Igual que hoy. y hay todas unas teorías sobre la María Magdalena, porque María Magdalena es de Magdala, un pueblo costero que hoy ha sido redescubierto, que había desaparecido y hoy ha sido redescubierto, a la que se le achaca una microempresa en Magdala de salamiento, ¿será? ¿No? Desalado de peces. ¿no? Pero teorías, hipótesis interesantes, bonitas, creativas, pero no exentas Comprobado. también de problemas críticos, ¿no? De criticidad. Eh, entonces, como síntesis de este segundo punto, ¿no? En las fuentes no cristianas o paganas, ¿no? Hay que decir una cosa interesante, ¿no? O tres aspectos que me parecen interesantes. A tener ya a la vista sobre el tema de los evangelios como fuente
de acceso a Jesús. Primero, los evangelios no son biografías de Jesús, en sentido moderno del término. Dos, ellos responden a las cristologías propias y diversas de sus comunidades, porque no hay una sola forma de percibir a Jesús, lejos del pensamiento único que hoy día, sobre todo en el papado, en los dos papados anteriores, ¿no? Tanto de Benedicto, que continúa siendo el prefecto de la doctrina de la fe, aunque era el Papa, y luego en tiempo de Juan Pablo II, con el prefecto Ratzinger, que después va a ser el Papa Benedicto, que optan por este pensamiento único y por eso, de alguna manera, es probablemente la época donde hay la mayor persecución a los teólogos, que el mayor cuestionamiento a su trabajo, a su ministerio en la iglesia, que es el estudio de la persona de Jesús, del mensaje de Jesús y de su fuerza transformadora de la realidad. Y un tercer aspecto que es importante tener, ¿no?, en cuenta es la forma como la comunidad recepciona los materiales que le llegan y cómo esos materiales son pasados por el filtro de la propia comunidad. ¿Cuáles? Sus vivencias, sus necesidades, sus propios intereses, sus propias preguntas. Por ejemplo, lo que decía sobre Mateo y esta gran preeminencia de los ricos en la comunidad, por la cual Mateo se ve la necesidad de hacer una pequeña transformación para que estos ricos de la comunidad no se sientan excluidos de la comunidad. Son capitales, estos elementos son capitales en la redacción de sus propios evangelios, ¿no? Sus propios evangelios. ¿Alguna pregunta hasta por ahí? Hasta ahí, en el segundo punto, no sé si se quedó suficientemente claro. A ver, espérate, yo tenía una, pero... Sí, Yo tengo una. sí, señora, Es que adelante. no me quedó muy claro. Sí, Espérame. ¿Quiénes eran los que, porque no es la comunidad cristiana propiamente tal, las que miraban a mal la compañía de las mujeres que los financiaban? ¿Qué comunidad era la que era la judía? claro, los judíos son, Judío. tienen La una, comunidad judía era. son patriarcales, machistas, Perfecto. eh, Perfecto. pero la chapa, principalmente la chapa, la María Magdalena, eh, como prostituta es bastante tardía, Sí, ¿eh? Y es el reflejo de disputas comunitarias, porque dice un autor que yo sigo y que, bueno, ya, lo tengo acá abajo, ¿no? Eh, eh, Sanders, Hilka, que es otro autor católico también, señalan que la comunidad de María Magdalena, porque después de la Pascua, es decir, después de la experiencia de la muerte y la aceptación o la vivencia más bien de la resurrección de Jesús, los discípulos y discípulas se expanden, ¿no? sí, Principalmente a partir del año 70, ya, emprenden la misma, eh, si ustedes quieren, expansión que del mundo judío, porque Jerusalén es destruida el año 70 y los judíos van a la diáspora. Los cristianos que se sienten también judíos viven el mismo proceso, van a la diáspora, ¿no? Es decir, van al mundo conocido y por eso empieza a surgir toda una necesidad de apertura, porque Jesús es un judío, es un israelita, es del norte, lo hemos visto, ¿no? Es del norte, es decir, de la sí, Galilea. Es medio, ¿no? Es bastante radical, mm, no en la vivencia de la religión, pero no en sentido de la radicalidad rancia que conocemos hoy día, ¿no? Conservadora, sino buscando el centro de la cuestión y por eso hace toda una reinterpretación de la ley que cuestiona digamos, la ley según la entiende la oficialidad judía, ¿no? Es como estática, como
Bien, sino el tema del problema de María Magdalena es más bien un problema de poder, porque cada comunidad con el discípulo que la fundó, sea Pablo, sean también las mujeres Ajá, que crearon las propias otro comunidades, evangelio. otras comunidades cristianas, eh, tienen más o menos preeminencia, ¿no? Y entonces, pues en el proceso también sus figuras desaparecen, ¿no? Entonces es probable que la comunidad de María Magdalena tuviera tanta importancia como la comunidad de Pedro. Y entonces, claro, ya los dos personajes están muertos, ¿no? Muertos y enterrados, pero son las comunidades las que entran en esas disputas de poder, digamos, y entonces Perfecto. pues un papa romano del siglo III en una de sus predicaciones, para bajarle el moño a la comunidad de la difunta ya María Magdalena, le achacará por una mala asociación con la mujer que entra al lugar donde está Jesús, le lava los pies con sus lágrimas, lo seca con sus cabellos, y con la asociación con esa mujer, es decir, convierte a la María Magdalena en esa mujer que es pecadora y es dudosa, de dudosa reputación, pero hay otros elementos, ¿no? De su dudosa reputación que no tienen que ver con la sexualidad. Lo que pasa es que desde Occidente tenemos toda una tranca sexual que no necesariamente es semita, ¿no? Y no Ya, necesariamente es de otras culturas. Nosotros estamos dañados en nuestra sexualidad. Deberíamos partir de esa base, ¿no? Que tenemos que ser sanados en nuestra sexualidad, ¿no? sí, Estamos, una palabra bastante poco técnica y con todo respeto, en todo lo que dice relación a la sexualidad estamos cagados, contrañidos y castrados, ¿no? Y necesitamos sanar eso. Bien, el mundo semita no tiene ese problema, no lo tiene. ya, Y por eso todas las preguntas sobre si la Virgen María era virgen, realmente, si Jesús tuvo una esposa, forman parte del morbo occidental, no de la espiritualidad y de la vivencia judía que tiene otra, eh, otra relación con la sexualidad. Así sean patriarcales, ojo, así sean ok, patriarcales igual, que lo son, tienen otra experiencia, tienen otra vivencia también de la sexualidad. Por ejemplo, un solo ejemplo, ¿no? Ya no tanto con el mundo judío, con el mundo semita en general, sino, por ejemplo, con el mundo de la India. ¿M? ya, Ustedes saben que uno de los textos más hermosos de sexualidad vienen de la India, es el Kama Sutra, que está a ya, la altura, por ejemplo, de belleza de la vivencia de la sexualidad, varón, mujer, eh, de nuestro cantar de los cantares ya bíblico, digamos, ¿no? ya, Y muchos templos hindúes están plagados de escenas esculpidas en la roca, porque están en los templos, eróticas. Y uno dice, pero ¿qué es esto, no? Pero eso, ¿qué es esto? Lo dice desde la tranca que tenemos en Occidente con la sexualidad, no desde la experiencia de esas otras culturas, ¿no? O sea, no sé si me explico con lo que quiero decir, ¿no? sí, Es decir, sí, el muy tema, bien, y por lo tanto, el tema de la chapa, de la sí, liviandad de la María Magdalena tiene que ver con nuestros preconceptos o correcto, prejuicios y ya, trancas también occidentales, no tanto semita, ni semita, me refiero a todo el mundo del sí, eh, Medio Oriente, ¿no? Que parte sí, desde Babilonia, el antiguo imperio babilónico, hasta abajo en Egipto, ¿no? Hay constatado, ¿no? Que en Egipto, por ejemplo, hubo monarcas de origen semita, ¿m? ok, Y por eso José, ¿no? En la historia de los patriarcas, José va a ir a parar
a Egipto, A ¿no? Belén. Sí. Y los José, no José el esposo de la Virgen María, sino José el hijo del patriarca, ¿no? Y Ujú. luego toda su familia irá a Egipto por la Ok. cercanía con estos reyes, faraones Emperadores. Ok. que son de origen semita. Ok. Por lo tanto, cuando usted escuche, y aquí un pequeño paréntesis actual, ¿no? Cuando escucha a los judíos sionistas acusar a otros de antisemitas, uno tiene que decirle, oiga, usted se ha apropiado de un término que no le pertenece en exclusividad, ¿no? Porque semitas son también Todo. como dije, ¿no? Semitas son los palestinos Desde. y los más son los palestinos que no se fueron de la tierra, se quedaron en la tierra, o sea, propiamente tal los semitas son ellos. El Estado sionista de Israel está conformado principalmente por colonos judíos que que van desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Ajá. Perú, o sea que le queda de semita lo que a mí me queda de, no sé, pues, de español, será, ¿no? O Claro. así de nada, ¿no? O lo que a mí me quedará de neandertal, digamos, ¿no? Claro. Así, Claro. para ponerlo en Claro. términos humorísticos, ¿no? Bien, Perfecto. no sé Perfecto. si, no sé si, Paréntesis, ¿puedo hacer no es duda con el tema, sino que con la explicación? sí, ¿Por qué, crees que nosotros estamos cagados con el tema de la sexualidad? ¿Quién influye en esta postura occidental? bueno, influyen muchos elementos. Uno, Agustín, ¿no? Ya, Agustín de Hipona, como todo el Imperio Romano, ¿m? ya, Aunque Agustín es del siglo IV, es decir, del año 300 después de Cristo, ya, Agustín tiene una vivencia de la sexualidad bastante licenciosa, pero ya, muy acorde a la época. De hecho, el siglo primero de nuestra era, en el Imperio Romano, la vivencia de la sexualidad es bastante libre, ¿no? ya. Libre entendida desde nuestros cánones culturales actuales, es decir, Ujú. Era normal nomás. la homosexualidad está totalmente aceptada, Perfecto. como la esclavitud, y por lo tanto tener sexo con los esclavos era algo totalmente aceptado. Eh, Cuando se convierte, Agustín eh, implanta una moral cristiana de la cual somos herederos, que es bastante reduccionista, cercenadora, castradora, y Mm, que le hace tanto daño, le ha hecho tanto daño a la iglesia, ¿no? Porque, exactamente. por ejemplo, el celibato, que es una norma, no es divino el celibato. Exacto. Pedro, que es, comilla, considerado el primer patriarca de Derive- Occidente, Ya, sabemos que tenía suegra, luego estaba casado, ¿no? Y probablemente andaba con la suegra para arriba y para abajo, no, no sin mayor problema, ¿no? Entonces, el celibato, que es una cuestión cultural del siglo IV, una ley del siglo IV, ya está atravesada por esta experiencia de Agustín. una visión negativa de la sexualidad. ¿M? Perfecto. Porque, y por lo tanto, el acercamiento de las mujeres al culto, es decir, Se distancia. a la presidencia de las comunidades creyentes, a la presidencia de los ritos litúrgicos, pasa también por esa comprensión, ¿no? En tanto son Ujú. impuras, ustedes son impuras, ¿no? Y son impuras porque desde la perspectiva judía, ¿no? Son impuras porque sangran, eh, no tienen acceso a lo sagrado, ¿no? Pero esa es una visión muy reduccionista, porque el mismo Pablo conoció experiencias y compartió experiencias de comunidades que eran presididas por mujeres, es decir, mujeres que oficiaban no solo como diaconisas, es decir, como servidoras de la comunidad,
sino que presidían el culto y presidían a las comunidades, ¿no? Cuando escribe Pablo la carta a los Corintios, que es uno de los textos que leemos el día Jueves Santo, maravilloso texto, ¿no? Donde hace referencia, donde hace una de las primeras referencias a cómo se vivía la Eucaristía en las comunidades cristianas, década del 50 probablemente, de nuestra era, a la que está escribiendo la carta a los Corintios a instancias de la presidenta de la comunidad, que es una tal Zoé, que le ha escrito a Pablo contándole las deformaciones que se han producido en su comunidad. ¿Cuáles? Los ricos llegan primero al culto porque tienen menos que hacer, los pobres llegan más tarde porque cuando se liberan de sus labores de servidumbre, y entonces cuando llegan los pobres ya los ricos se comieron la Están comida, parados. se tomaron el trago, están medio oscuraditos, entonces dice, eso, dice Pablo, eso no es Eucaristía. Y ahí hace memoria de las palabras de Jesús. Porque la noche en que Jesús estaba con sus discípulos, tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, Bello. esta es la sangre que se derrama por la salvación de todos, ¿no? Perfecto. Eso plantea hoy una cuestión teológica muy interesante, como es el sacerdocio, el ministerio de las mujeres, que está ahí en discusión. El Papa acaba de hablar al respecto, porque si bien Juan Pablo II Parece supuestamente moderno. dijo que era un tema Parece cerrado, moderno. el Papa Francisco dijo el otro día que de tema cerrado nada, porque no lo había dicho ex cátedra, es decir, como norma definitiva, ¿no?, de la Iglesia, sino que debía ser interpretado. Lo que encendió las alarmas inmediatas de los ultraconservadores, ahí en una cosa bastante, en una pelea bastante interesante, ¿no? Qué buena. Quienes seguimos estas cosas nos entretenemos bastante, fíjense, porque vemos Tiene que mandarnos cómo, el link, tiene que mandarnos ese link. pero cuidado que esas Porque disputas son occidentales, ajá, no son orientales, porque si bien son sí, patriarcales igual, digamos, ¿no? es Eh, contradictorio, ¿ah? la presencia de la mujer tiene otra onda, digamos, ¿no? No esa dimensión que le hemos dado a nosotros. Bien. Ok. ¿Alguna Gracias, otra Pat. cosita? Nos Perdón, falta Adrián. un tercer punto para Ya vamos. terminar y ya es bastante tarde, así que vamos a ver. Vamos, perdón. No, Hacer el no, almuerzo. Está hay muy que hacer el interesante. Está muy hay que hacer el- interesante. Solo tres objeciones ya más actuales que forman parte de la modernidad, pero ya dentro del mundo cristiano. ¿Mm? Y entonces está la postura de tres autores cristianos que ya son del siglo XVII, que son Reimarus, Strauss. Digo esas tres porque son las más importantes, y la importancia de la escuela bíblica que se llama Jesus Seminar, por su nombre en inglés, es decir, Seminario de Jesús, que como vamos a ver tiene una metodología bien interesante de trabajo, pero que ese ya es actual. El primero, Reimarus y la teoría del engaño. Reimarus es alemán, bueno, no sé si estaba consolidado Alemania como la conocemos hoy, ¿no? Es representante del deísmo y es un pionero en la crítica bíblica. Sus escritos, por razones obvias, fueron difundidos después de su muerte. Él defiende una religión racional opuesta a la fe de las iglesias, es decir, no solo porque ya en el siglo XVII se ha producido el cisma de Occidente, ¿m?, y por lo tanto ya existen los cristianos católicos, de los cristianos separados, de los cristianos protestantes, luteranos, anglicanos, etc. ¿M? Y él hace una distinción bien interesante sobre el propósito de Jesús, ¿eh?,
del propósito de sus discípulos. El propósito de Jesús del propósito de sus discípulos. Distingue en ello. Dice así: tenemos justificación para trazar una distinción absoluta entre las enseñanzas de los apóstoles en sus escritos y lo que Jesús mismo proclamó y pensó en su propia vida. También lo pienso yo. ¿Sí? Para, no te pongas Rey Mar, marista, ¿no? Rey Marus. Me identifico al menos, me identifico. Para Reimarus, y digo porque aquí comete un error teológico, para Reimarus el mensaje de Jesús se resumía en anunciar el arrepentimiento porque el reino de Dios está cerca. Si bien hay un punto interesante a propósito de lo que decía Nora, en esta crítica, a Reimarus le faltaron algunos, perdón, a Reimarus le faltaron algunos siglos de estudios críticos porque, como decíamos la semana pasada, la conversión para el reino es más bien un aporte de Juan el Bautista. El centro de la predicación de Jesús no es el arrepentimiento es un medio para, sino el reino. Ese es el centro de la predicación de Jesús, el reino de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Dice Reimarus, Jesús no pretendía morir, sino liberar al pueblo de la opresión romana, pero falló. Y en esto no se equivocó Reimarus. La ayuda de Dios no llegó y por lo tanto el proceso fracasó. Y aquí la distinción entre Jesús y sus seguidores. Los discípulos compartieron la derrota, pues esperaban los primeros puestos y sucedió lo que menos esperaban. Pero, y aquí está la cuestión, los días posteriores a su muerte, a la muerte de Jesús, dice Reimarus, los discípulos estaban desorientados y ya se habían olvidado lo que era trabajar. ¿Cómo superar entonces este fracaso? Optaron por otro tipo de mesianismo. Encontraron sin duda algunos ilusos que creyeron en la vuelta del Mesías celestial y esperaron su retorno. Compartían sus bienes, ellos comenzaron hablando de la liberación espiritual e inventaron la resurrección. Esperaron 50 días hasta que el cuerpo de Jesús fuese irreconocible, robaron el cuerpo y proclamaron su resurrección. La fe en la segunda venida, eso que llamamos los cristianos la parusía, fue lo que concentró la esperanza de las primeras comunidades cristianas. Luego, dice él, el cristianismo es un fraude. Sus principales afirmaciones son la distinción, esta que hemos intentado clarificar, entre la predicación de Jesús, que termina en un fracaso, y los discípulos, y la predicación de los discípulos que se habían acomodado tanto al no trabajo, a no trabajar, dice Reimarus, ¿no?, que inventaron todo este rollo del mesianismo de Jesús para seguir usufructuando, digamos, de los bienes materiales que la comunidad prodigaba. Él introduce ya en nuestra época moderna este carácter de poca confiabilidad de los evangelios por las razones que antes también hemos señalado. Hace una interpretación exclusivamente social del ministerio de Jesús y por eso dice que el ministerio de Jesús termina en un fracaso. En cierto ámbito tiene razón, ¿no? Desde una perspectiva puramente humana, efectivamente el ministerio de Jesús termina en un fracaso y reduce a Jesús al mero judaísmo. Será la actividad creativa de los discípulos, ¿no?, la que sacará el mensaje de Jesús al mundo, digamos, al mundo externo,
externo del judaísmo. Pero claro, Reimarus tiene tensión entre ciertas escatologías, es decir, formas de pensar el fin del mundo, de la realidad, y hace una interpretación inexacta, inexacta también desde los criterios de hoy de los milagros de Jesús. Por eso, si bien uno puede concordar con algunas posturas de Reimarus en su teoría crítica, no puede tragárselo del todo, ¿no? Porque hierra en algunos elementos que para nosotros hoy, que tenemos algunos elementos más de Están crítica superadas. contextual, están superados, justamente, ¿no? Superadas. ¿Por O qué? sea, Digo, porque tiene una buena propuesta. si bien uno desde un punto de vista humano, como decía recién, efectivamente debe llegar a la misma conclusión, el ministerio de Jesús termina en un fracaso, porque lo asesinan, y de la peor de las maneras, como un excluido de la religión, como un excluido, como un revolucionario político. ¿Mm? Su experiencia de fe trasciende eso, ¿no? Por lo demás, lo vamos a ver en un futuro, la experiencia primitiva de las comunidades, tanto a nivel de la vivencia de su espiritualidad, como la vivencia comunitaria propiamente tal, es de mayor riqueza y de mayor complejidad que el puro reduccionismo, ¿no? Este al que lo somete Reimarus, ¿no? Las experiencias de las primitivas comunidades es de la misma riqueza y profundidad que lo viven las experiencias, que lo viven, perdón, las personas que compartieron con Jesús, y probablemente también de la experiencia que tienen muchos cristianos actuales de su vivencia comunitaria, esté mediada o no por la experiencia ministerial, es decir, por el aporte ministerial, es decir, por el aporte de los ministros consagrados, ordenados, ¿no? Hay comunidades, como les contaba recién, hay comunidades que nunca ven un sacerdote por las razones antes expuestas, además que son menos cada día, pero que tienen una gran experiencia comunitaria, ¿no? Que no está mediado por la oficialidad, sino por su propia experiencia de fe. Y esa experiencia trasciende hoy día, gracias a los medios que disponemos, por ejemplo trasciende las fronteras nacionales, incluso, eh, eh, para hacer experiencias internacionales, interculturales, de una gran riqueza espiritual, ¿no? Por lo tanto, no hay que desdeñar la experiencia de las comunidades creyentes, porque mi comunidad es pobretona a nivel de experiencia. No sé si me doy a explicar, ¿no? No sé si me explico. ¿Mm? Que yo tenga una experiencia negativa de mi comunidad no significa que todas las experiencias comunitarias, o sea, que la iglesia está en una crisis tremenda, que la iglesia es mucho más que la jerarquía. Lo hemos dicho reiteradamente en este foro, la iglesia es mucho más que la jerarquía. Ya nos comentaba el compañero Sebastián la semana pasada, quienes estuvieron, ¿se acuerdan? De la experiencia de TC. Él, aunque es chileno, se fue a vivir con la comunidad interreligiosa de TC en Francia, y su experiencia es especialmente rica, ¿no? Y uno no puede decir, o sea, que esa experiencia no está atravesada por el espíritu, digamos, del resucitado. Sería una barbaridad y un reduccionismo absoluto, ¿no? Entonces, insisto en ello, no porque nuestra experiencia comunitaria no sea del todo positiva, uno puede decir, "Ah, toda la iglesia tiene ese problema". No, la iglesia es la comunidad de los fieles, y por lo tanto es de mucha mayor riqueza que nuestra pobre experiencia comunitaria, ¿no? En parte atravesada por una dimensión que el Papa Francisco define muy bien, que se llama mundanización, que en el caso nuestro, chileno, está atravesado por nuestra experiencia neoliberal, pues, donde el individualismo es la máxima, ¿no? Y la religión se convierte en un supermercado, ¿no? Entonces yo voy tomando de diversas experiencias religiosas, no ya cristianas, ¿no? Sino de diversas experiencias religiosas, lo que me hace sentido, no lo digo en sentido negativo, ¿no?
me hace sentido, me gusta, me ayuda, qué sé yo, y todo eso lo mezclo en la juguera, ¿no? Y me armo mi propia experiencia religiosa, ¿no? Pues si eso le hace sentido a alguno, pues adelante, no hay ningún problema, ¿no? Porque hay para todo en realidad, ¿no? Eh, habría que preguntarle a Jesús qué tan de acuerdo está con eso, ¿no? No, no a mí, ¿no? Preguntarle a Jesús de los evangelios, que formó comunidad creyente, que se asoció, que trató de sanar porque le duele la enfermedad de los seres humanos, que trató de superar el hambre porque le duele el hambre de lo y no haciendo magia, sino invitando a la solidaridad fraterna, ¿no? Invitando a la fraternidad. Bien, Strauss dice el Evangelio, Strauss, ¿no? David Strauss, él dice el Evangelio como mito. Los estudios a partir de Reimarus, a quien vimos recién, supuso que el Jesús real debió de ser muy diverso al que nos presentan los evangelios. Es la crítica de esta escuela. El estrecho compromiso de los evangelistas con Jesús era visto como sospechosa, lo que para nosotros hoy día es un punto positivo. Por lo tanto, había que liberar a Jesús de las cadenas del dogma eclesial. Strauss asume este camino. Para él los evangelios serían relatos míticos, es decir, narraciones carentes de verdad históricas, en las cuales la comunidad cristiana declara los elementos fundamentales de su fe. Jesús es el Mesías. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con la expresión, del mito. Nosotros hoy día utilizamos de manera diversa la expresión mito. La utilizamos principalmente para referirnos para algo que no es creíble, para algo que no es racional, para algo que en las culturas antiguas el mito es una experiencia que tiene que ver con lo más importante en la vida. Toda cultura tiene sus mitos fundacionales. Israel tiene su mito fundacional, ¿no? En la elección de Yahvé. También nosotros como nación tenemos un mito fundacional, muchos mitos fundacionales. Cada cultura, cada pequeño grupo étnico, pequeño, ¿no? Bueno, eso es relativo. Cada grupo étnico en este país tiene sus propios mitos culturales, ¿eh? Algunos de los cuales son fundantes. Por ejemplo, en la cultura mapuche, la lucha entre Caycay Vilú y Tren Tren, ¿no? Tren Tren, ¿no? Es un mito fundacional que explica algo que está presente en todas las culturas, por lo demás, que es el diluvio universal. Es decir, cómo quedó en la conciencia de los pueblos antiguos la experiencia de la última glaciación. Es interesante, ¿no? Es bien interesante ese aspecto como un elemento transversal a las culturas. Por lo tanto, el mito no es esa cuestión, No el mito de ahora. no tiene esa connotación que le hemos dado hoy día para referirnos no, esta cuestión es un mito, ¿no? Es mito urbano, decimos, ¿no? Sí, es un mito urbano, sí. sino que tiene que ver con otro elemento más fundamental. Y entonces, en ese sentido, de la cultura antigua, podemos decir que Jesús es un mito fundacional del mundo cristiano. No porque sea mentira, sino porque está en el origen, tanto él como su predicación, como la formación de su comunidad nuclear, está en el origen del mundo cristiano. En el origen del mundo cristiano. Bien, y por tanto, esta visión de Strauss es reduccionista de Jesús y como Mesías, puesto que hace una interpretación puramente judía, inextrapolable a lo que hoy día entendemos como Mesías, ¿no? Como Mesías, que es un poco más amplio. Bousset y la teoría del malentendido, que en definitiva no es sino la escuela de la historia de las religiones, de Göttingen, Alemania también, por lo tanto del mundo protestante.
Tiene entre sus representantes más importantes a Busset, ¿no? Se escribe B alta O U ¿Ya? S E T, que es del año 1913. Apunta que al abordar la historia de la fe en la divinidad de Jesús, es el resultado, de nuevo. Apunta que al abordar la historia de la fe en la divinidad de Jesús, el estudio de la divinidad de Jesús es, o de la profesión de fe en la divinidad de Jesús, es el resultado del influjo de las ideas de las religiones paganas al interior de las comunidades cristianas, aportado por los cristianos de origen más bien pagano, o él lo llama etnocristianos, que ingresaban a las iglesias, a la iglesia, perdón, junto con sus convicciones religiosas y culturales. Esta lectura es muy interesante desde mi punto de vista porque verdaderamente cuando uno ingresa a la comunidad cristiana, ingresa con todo un mundo cultural de fondo, ¿no? Es decir, yo soy chileno del norte, mi experiencia de la religión es diversa a la de cualquiera de ustedes que son del sur, ¿m? Que vienen con una experiencia distinta de fe y cultural, aunque pertenezcamos a la misma iglesia. ¿M? El punto es que, en definitiva, todos nosotros creemos de alguna manera en el dogma cristiano, ¿m? En el dogma, es decir, en esta cosa que yo decía al principio, que es que reconocemos en Jesús, luego vamos a ver cómo se traduce eso hoy. Creemos que en Jesús confluyen dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, sin división, sin distinción, pero ninguna sobreponiéndose a la otra, ¿no? Uno podría decir, ¿cómo que no? Obviamente la dimensión divina se superpone a la humana, no en el caso del Jesús histórico. Es decir, si no sería efectivamente convertir al niño Jesús en un semidios, ¿no? Que puede también cometer cosas tan aberrantes como un niñito. Lo digo porque es una de las cosas de las que habla uno de los evangelios apócrifos, que el niño Jesús, porque le hacen burla, hace como momia, ¿no? A otro y el pobre se muere, ¿no? Y tiene que venir la mamá a pedirle Jesucito, resucítalo, porque no tuvo mala intención en reírse de ti, ¿no? Tonterías de esas, ¿no? Pues bien, desde esta perspectiva, al entrar diversas culturas, cristianos de diversas culturas a la comunidad de iglesia, surge la fe en la divinidad de Jesús, pero no es sino ideas foráneas a la cultura origen, que es la cultura judía. Por lo tanto, dice él, estamos ante un gran malentendido. Jesús mismo habría sido una figura mesiánica que al ser interpretado por mentes griegas, habituadas, al culto de los semidioses y de los héroes divinizados, fue comprendido como un dios pagano, pero un dios pagano más. Las objeciones más actuales al tema del Nuevo Testamento como fuente de acceso a Jesús probablemente sea la de Crozán, ante la cual yo tengo un razonamiento distinto al del autor, de donde tomé obviamente esta crítica. Uno de los libros más importantes de esta escuela, de la Jesus Seminar, es decir, de la escuela que se llama El Seminario sobre Jesús, que es Jesús, la historia de un campesino judío. Principalmente la crítica que se hace a esta escuela es sobre el método,
y es que a las conclusiones que llegan, puesto que no es un autor, es una escuela, llegan por consenso. ¿Mm? Claro, Ok. no el consenso que podemos tener tú y yo que somos cocineros de la Biblia, es decir, que recién nos estamos introduciendo en este mundo, digamos, de la Biblia, desde, desde nuestras concepciones, desde nuestra pobreza del conocimiento bíblico. Nosotros, el mundo católico en general, tenemos una experiencia bastante pobre del acceso a la Biblia. Esta gente es erudita, ¿no? Viene del mundo, ya digo, de las ciencias sociales, de la ciencia histórica, del mundo del estudio de la lingüística, o sea, no son Cruzan. tontitos, ¿no? Jean-Dominique Crozan se llama. Pues bien, este, esta Ya no, escuela John. apunta al estudio del Jesús histórico ya desde una crítica bastante más disciplinada, escolar, pero no por eso desdeñable, ¿no? Como tampoco lo han sido las críticas que hemos expuesto anteriormente. En toda crítica hay un elemento de verdad que hay que rescatar y que nos han servido, sobre todo en nuestro mundo ya cristiano, nos han servido justamente para ir profundizando, para ir tratando de dilucidar, y por eso los exponemos y por eso los damos a conocer, para ir profundizando también en nuestro acceso y en nuestro conocimiento a la persona de Jesús. Es decir, gracias a todo este recorrido que yo he hecho, es que hoy podemos encontrarnos con una figura de Jesús que, a pesar de 2000 años de distancia que tenemos con él, está siendo cada vez más depurada. Más cercana. Y por lo tanto, eso enriquece muchísimo más nuestro acercamiento a Jesús, porque nos devela una dimensión que nos había sido oculta, no con mala intención, sino en definitiva por la superposición de esta dimensión divina sobre la humana, tan propia de Occidente, ¿no? Eh, que nos negó el acceso al Jesús histórico y a su riqueza, y a la centralidad de su mensaje, que es el reino, según lo hemos hablado. No sé si hasta ahí hay una pregunta, porque ya con eso ya es suficiente por hoy. Son las 13 horas, comenzamos a las 11 más o menos. Eh, Pod- ha sido ¿Podría repetir? ha sido un poco latera la clase hoy No, día, no, no, no. pero No, no, tenía no, por no. objetivo, ya digo, hacer este recorrido para que ustedes vean que es Genial, gracias a genial. este caminar que hoy día podemos decir, resulta que hoy nos podemos encontrar, insisto, con una figura más depurada de Jesús que tiene mucho para decirnos hoy, a pesar de este eh, salto de 2000 años. ¿Sí? Di nomás, Nora, di. Perdón, pero yo soy bien matea. Muy bien. Son, el último bucet, ¿sabes que lo que leíste al principio de eso de algo así como al abordar de es lo único que me quedé fuera? ¿Puedes repetir ese primer párrafo Sí, para claro. entenderlo, por favor? Ujú. En síntesis, él señala que la divinidad de Jesús no es sino fruto del sincretismo Ya, entre el cristianismo originario, es decir, fruto de la predicación de Jesús y luego de sus discípulos, en el encuentro con cristianos y cristianas que vienen de otro mundo ok, cultural, ok, principalmente del mundo griego, ¿m? Donde, ok. insisto en este punto, No, hasta ahí donde nomás. los dioses, semidioses, los héroes divinizados Sí, sí, eh, eran determinantes, y por lo tanto Jesús fue comprendido, según esta interpretación, como un dios pagano más, ¿no? Como un dios perfecto, pagano más. perfecto, Ujú. perfecto. Muchas gracias. Bien, por mi parte, hasta ahí por hoy ha sido un poco cansador, Bello, pero no, bello, me encantó, me encantó. cualquier pregunta, les voy a mandar otro texto. Ah, te voy a mandar también a ti el texto. No sé si han podido leer durante la semana. Bueno, Me la Biblia encantaría. está súper metida con la cuestión de su hospital, entonces, Sí, pero pero estoy tratando de
los tiempos. Tiempitos, hay que darse algunos tiempitos para leer. ¿Mm? Perdón, ¿cuántas clases anteriores que yo me perdí? No te has perdido ninguna, porque la clase anterior fue puramente introductoria y por lo tanto dijimos cómo íbamos a trabajar, Ah, cuántas ya, clases íbamos a perfecto, tener. No, esta es la perfecto. primera de 8 Teórica, clases, ya, perfecto, entonces perfecto, por eso no te perdiste de nada en realidad, ¿no? Bien. perfecto, Un abrazo perfecto. a todos, a todas. Cualquier Muchas pregunta, gracias. cualquier material que quieran, les voy a mandar hoy día otro librito donde ustedes pueden profundizar estos elementos que hoy día Ya, trabajamos. ¿Sí? Bueno, ya, si mandaron un libro anterior, me lo pueden mandar, ¿verdad? sí, claro, por supuesto, si lo Sí, mandamos por WhatsApp, por o sea favor. que Ya, por favor. Un ya, millón de un abrazo gracias, estuvo grande. pero excelente. Bueno, Chao, chao. Que chao, estén que bien.